Fíjense, hay vínculos sagrados, que son todos los vínculos. Y hay vínculos sagrados y especiales. La finalidad es que logremos conectarnos, todos en vínculos sagrados y especiales. Por especial me refiero a esos vínculos que son acuerdos de conciencia para el movimiento de la evolución, tanto personal como en expandida. Vínculos sagrados y especiales los puedes ver en la historia de lo que tu mente consciente recuerda, en la historia del hermano Jesús. Como maestro, él sabe que todos los vínculos de los que se va a retroalimentar en su experiencia encarnada son sagrados. Pero él requiere de unos vínculos sagrados y especiales donde hay un acuerdo que está marcando ese movimiento. Pero cuando se llega al plano físico, pues tú solo tienes una semilla. A veces esa semilla es suficiente para que pueda germinar. Y a veces esa semilla hace que tú te muevas distinto. En ocasiones hay unos vínculos sagrados y especiales que en común acuerdo con anterioridad se acordó para sostener un movimiento. El primer contacto de esas relaciones sagradas y especiales que se quedaron en el plano espiritual fue a través de una hermana, y se escogió esa hermana que dijo que la llamaran luz. Eso es un código. Una semilla plantada en común acuerdo con ese vínculo sagrado y especial que va a ser el que va a reencarnar, porque como es arriba, es abajo. Todo movimiento se da simultáneo arriba y abajo para que se sostenga, aunque ustedes no sean conscientes. En esos vínculos sagrados y especiales hay palabras como claves que son semillas, porque tiene que ver con el reconocimiento a través de las distintas experiencias con esas otras almas que tanto van a encarnar como que se quedan en el plano espiritual para hacer un movimiento. Ese movimiento es para el crecimiento de todos y no solamente de todos en el grupo. Es en expansivo. Siempre empezamos creando conciencia de que nuestra conciencia alimenta una conciencia un poco más grande y luego otra más grande y luego otra más grande, y que esa es la finalidad. Pero nos quedamos atrapados en esa linealidad tratando de ser lo mejores de nosotros y ya. De seguir unas reglas.
la historia de la humanidad en este planeta. Un planeta bebé que iba a ir creciendo a medida y que los recursos también iban a irse renovando, cambiando y moviendo a medida que hubiera un crecimiento espiritual que sostuviera una masa. Esos primeros habitantes no habían naciones, no habían territorio. Su única preocupación era la supervivencia. A medida que van adaptándose y a prueba y error, van creando nuevas formas de hacer las cosas. Con el tiempo se crea la necesidad de, para vivir en armonía, establecer ciertas normas. Porque todo comienza por cómo yo me veo a mí, y una vez yo me siento seguro, entonces puedo ver al otro. Y cuando ya veo al otro, ya somos nosotros. Ya puedo mirar una realidad más amplia. Y luego de esa realidad más amplia. Por lo tanto, en aquel instante, en tu tiempo lineal, que llegó la hermana Luz, fue activando en la energía ese código que habían hecho en común acuerdo el ser que está encarnado con otros que están encarnados y con el grupo espiritual. Que no les quede duda de que cada persona que pertenece a evolución, no todos son vínculos sagrados y especiales, pero todos los vínculos son sagrados. Y tú creas un vínculo especial cuando ves un propósito. Y como en el espíritu no hay separación, eso crea esa unión y se hace un vínculo sagrado y especial fuera del acuerdo inicial, antes de que muchos fueran a la experiencia encarnada. Según tú, no entendíamos cuando te decíamos escuela, porque por obvias razones no podíamos decirte detalles, porque esa escuela debió haber comenzado mucho antes. En los planes del común acuerdo entre esos vínculos sagrados y especiales antes de que llegara a la experiencia de vida. Pero la escuela era un código que activaba en ti unos movimientos para que entonces se acentuara esa búsqueda. Y por lo menos que reconociera los procesos, porque no podemos darte detalles, pero vamos activando palabras clave. Tú las procesas como palabras, pero es pura energía. Muchas personas le llaman propósito, pero es que todos tenemos propósito. Todo tiene un propósito. Pero cuando tú eres solo consciente de ti y no puedes ser consciente, tal vez puedes ser consciente de ti y del otro, pero no puedes ir ampliando en esos círculos
que se van dando por resonancia en un movimiento que no puedes detener. Tú solo eres consciente de tu movimiento o tal vez de los dos aros, el movimiento tuyo y el expansivo. Y hasta ahí ves. Cuando tú estás en ese nivel de conciencia, lo único que tú buscas es la paz. Porque todavía estás demasiado preocupada por ti y por el otro. Pero no puedes ver más allá. La paz no es algo en el que se entra, no es un estado. La paz se conquista. Porque tú no puedes estar en paz si no te has metido en la guerra. Si no has visitado los extremos. Porque ambos extremos son iguales de dolorosos. Porque casi se tocan. Tú lo ves en línea, pero todo es un movimiento. Los dos extremos son igual de peligrosos. Cuando vas alcanzando una conciencia un poco más expansiva, ya tu propósito no te envuelve solamente a ti, al otro. Hay algo que está mucho más profundo que te impulsa. ¿Qué cambio se ha producido? En cualquier aspecto, si tú no entras en una lucha. Lo que pasa es que las luchas, cuando más pequeña esa conciencia, y que quede claro, no es que no puedan alcanzar otros estados de conciencia. Es que se les olvida. Llegan a un lugar donde después que estas primeras personas que habitaron empiezan a darse cuenta que ya tienen mejor dominio y entonces buscan maneras para organizarse y empiezan a establecer ciertas normas. Pero como no todo el mundo vibra en la misma conciencia, unos les dio miedo del poder que eso o le quitaba o le podía dar. Y empezaron así a formarse todo lo que ustedes conocen. ¿Tú te crees que los primeros personas que vivieron aquí tenían normas? Ellos solos se preocupaban por su supervivencia. En ese estado natural. El propósito de establecer unas reglas para mantener un orden es porque en el plano físico se requiere, porque tú te olvidas de quién eres. Si tú recordaras quién eres, no habrían naciones. Lo tendrías claro. No habría divisiones. Lo tendrías claro. Pero como para expandir la conciencia, tú primero tienes que crear conciencia de ti, ir expandiendo esta relación sagrada y especial con este ser que habita en ese cuerpo, que ustedes los reconocen por un nombre. Su alma los reconoce distintos. No se olvida que primero tenía que atenderse a sí para poder ir expandiendo en conciencia y reconocer al otro. Y ese trabajo lo hizo a través de su padre.
y de repente deja de preocuparse por su supervivencia, empieza a hacerse responsable de sus movimientos y comienza a percibir un área más grande y más amplia. Ese es el propósito siempre. Tú no entras a lo espiritual nada más para buscar la paz. En todas esas relaciones sagradas y especiales que nos encontramos en el plano espiritual, hay muchos tipos de energía. Cuando se hacen esos acuerdos, hay unas posibilidades marcadas. ¿Saben por qué están esas posibilidades marcadas? Porque ya ha pasado. Ya pasó. Y es como si nos viéramos envueltos en una situación donde vamos reconociendo cada uno nuestros errores, como grupo los errores, como sociedad los errores, como nación los errores, y luego como terrestres los errores. Porque hay una parte iluminadísima del planeta Tierra. Entonces hay unos movimientos, hay unos pronósticos. Siempre estamos esperando que cuando estas relaciones sagradas y especiales empiezan a despertar a su verdad interna, vayan acompañándose en ese movimiento, viendo más expansivo, no solo preocuparme de yo y de lo que yo necesito. Entonces ella, como toda su vida se creyó inadecuada, se impacta. Pero yo vine hoy porque a través de todo este diálogo, monólogo, se van activando sus memorias para que ella reclame su poder. Su poder. Ese poder en humildad. Para que también ella pueda entender sus movimientos. Muchas partes de ella están dando vida a muchas cosas. Y esta parte que se proyecta aquí está tratando de hacer el balance. Nadie tiene el derecho de decirle a otro cómo hacer su balance. Porque esta escuela participamos mucho como una relación sagrada y especial, muchos. Pero todo tiene un inicio. Los movimientos en evolución van a continuar. Tiene que ser así. Hay personas que se permiten expandir. Hay personas que la espiritualidad no tiene que ver con que tú estés en un estado permanente de paz y que busques nada más eso. La espiritualidad tiene que ver con tú reconocer que a través de la experiencia encarnada tienes la oportunidad de hacer un cambio, de ser la voz. Y darte el permiso. Porque caes en el juego de que las personas que te rodean te duele, no quiere. Esos apegos hay que irlos quitando. Todo. No importa el papel que jueguen.
la libertad. Se conquista igual que la paz. Y para conquistar tienes que permitirte luchar y confrontar. Claro, eso lo hace cuando ya lo has hecho. Por eso nace una parte equilibrada de ti, porque ya te confrontaste en otras experiencias de vida. Y estás tratando de conquistar la paz. ¿Está bien? Pregúntate. ¿Te has cuestionado tanto en estos días? ¿Está bien que tú hables de cosas personales íntimas? Porque eso ayuda a otro. ¿Está bien que tú hables de cosas personales familiares? Porque eso le ayuda a otro. Cuando te metes en temas sociales, ya ahí hay un poco de polémica porque ese es el movimiento de dejar tu huella en el mundo. Pero ¿acaso no te das cuenta de que se sostiene una sociedad? El gobierno es el que lo sostiene. Y cuando se viene en la espiritualidad a mover con una conciencia, la conciencia colectiva, hay que mover la conciencia colectiva, porque eso es lo que alimenta el individuo. Los que no puedan acompañar, no acompañen. Busca dentro, y toma la decisión para que estés bien. Pero cada cual tiene esa responsabilidad. Las relaciones sagradas y especiales es más difícil. Ustedes piensan que es más fácil estar en el plano encarnado, tomando en consideración que ustedes que nos ven tan grandes, no se les olvide que tenemos la misma evolución de conciencia aproximadamente. Aproximadamente la misma evolución de conciencia. Pueden ustedes pensar que es mucho más fácil estar en el plano espiritual como grupo, como ese común acuerdo, porque acá no tenemos el manto y percibimos todo. A veces yo creo que es más fácil estar en el velo material para que te desgastes un poco menos. Tal cual son tus pensamientos, así mismo está tu energía. Tienes tantos pensamientos que tu energía se dispersa. ¿Y qué sucede si tu energía se dispersa? Los recursos, las oportunidades, es pura energía, se dispersa. En el intento inconsciente, porque recuerda que lo que tú recuerdas de ti es nada más lo que tú recuerdas.
ese intento inconsciente, completamente inconsciente. Recuerda que cuando se encarna, lo que vivimos es de instintos. Pero la mayoría de ellos son muy pesados. No te permiten conectar con el instinto espiritual. Entonces, en ese inconsciente, recordando solo lo que recuerda, una parte de ti necesita ser reconocida. Y lo que pasa es que tú te reconoces, pero todavía falta. Cuando tú te terminas de reconocer, puedes ver todo claro. Ya no estás dispersando tu energía esperando a ver si regresa, al pendiente de todo lo demás. Porque ese movimiento inconsciente te lleva a tratar de encontrarte contigo mismo, pero es que estás tirando tu energía hacia afuera, no es hacia afuera, es hacia adentro. Cuando empiezas a ser consciente de ti y como consecuencia del otro, luego tú vas expandiendo. Pero es a medida que ya tengas ese conocimiento de ti y el del otro. Ustedes juegan a conocerse. Y se conocen todos los días porque ni tú mismo te conoces. ¿Cómo pretender que el otro te conozca o conocer al otro perfectamente si no te conoce? No te reconoces. Reconocer, volver a conocerte. Este proceso lo has hecho muchas veces. Muchas veces lo has hecho. Por eso es que vuelves a reconocerte. El reconocimiento nunca viene de afuera. Mientras lo buscas afuera, cuando tú te reconoces a ti, ya entonces puedes crear una realidad conforme a tus necesidades de crecimiento espiritual, a las tuyas. Influencias hacia afuera. En ese movimiento de conciencia, influencias hacia afuera, pero en equilibrio. En equilibrio. Eso solo se logra con el reconocimiento. Cuando tú haces ese proceso, tú vas a ver que la vida como que se acelera. Se te puede olvidar de vez en cuando, pero se te va a hacer más fácil recordar quién eres. Y cuando tú recuerdas quién eres, recuerdas al otro. Y al recordar al otro, te das cuenta de que es igual que sagrado, desagrado, pero que resuenan igual porque les falta reconocimiento y por eso no pueden mover su experiencia en equilibrio.